Bien, continuamos con el estudio de la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12. Con la ayuda de él estaremos profundizando sobre un versículo 9. Habíamos dejado versículo 6 al 8. Y hoy, con la ayuda de él, estaremos profundizando el 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Señor, una vez más te damos gracias por poder estar aquí esta mañana. Y Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos ilumine, Señor, y podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, lo que tú quieres hacernos recordar esta mañana. Señor, pedimos, Señor, por cada hermano, cada persona que está aquí presente. Pedimos, Señor, que una vez más tú nos hables al corazón. Muchas gracias por tu palabra, porque es viva, permanece para siempre, es eficaz, es precisa. Señor, es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, porque el cielo, la tierra pasará, pero tu palabra no pasará jamás. Y gracias porque tu palabra, Señor, produce lo que tú quieres que produzca. Señor, gracias, Señor, porque como dice tu misma palabra, certifica tu misma palabra, no vuelve a ti vacía. Cumple el propósito por el cual tú la diste. Gracias una vez más. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Conocer a Dios es amar como Él ama. Conocer a Dios es amar como Él ama. ¿Alguna vez te preguntaste o te preguntaron cómo puedo saber a ciencia cierta si verdaderamente soy un cristiano? Si verdaderamente soy un hijo o sos una hija de Dios. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puede estar seguro una persona si la decisión que tomó de seguir a Cristo no solo fue una experiencia emocional? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo estar seguro? En la mañana de hoy vamos a ver si realmente hemos conocido a Dios. Vamos a amar, vamos a administrar el amor con que Dios nos alcanzó, con que Dios nos amó. Una de las formas que podemos ver si una persona ha nacido de nuevo, si una persona ha sido justificada por Dios, si una persona está a cuentas con Dios, es que su mayor deseo será servirle a Él, agradarle a Él, glorificarle a Él, tener un profundo anhelo de santidad y ser un ejemplo de vida piadosa. Eso no significa que fallemos y pequemos, porque tristemente va a haber momentos que vamos a fallar y que vamos a pecar. Pero nuestro deseo más supremo va a ser cada día llegar a la semejanza de Cristo. Que nuestro carácter sea cada vez más parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Esa va a ser nuestra dirección. Agradar a Dios por sobre todas las cosas. Honrarle a Él por sobre todas las cosas. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Una persona que ha sido verdaderamente justificada por la gracia de Dios, realmente puede presentar su cuerpo, como veíamos en el primer versículo de este capítulo 12, su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Y también hemos visto y hemos estudiado en los versículos siguientes del capítulo 12, del 1 en adelante, que también ha puesto en uso sus dones, su don o sus dones al servicio de Dios, porque ha entendido que ha sido recibido esa capacitación por Dios, con un propósito puntual, usado en la iglesia para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Una persona
que en verdad es salva, se hará evidente su salvación por la manera como vive todos los días. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es su mayor amor? ¿Cuál es su anhelo más supremo? ¿Su deseo más ferviente? Un hijo verdadero de Dios, una hija verdadera de Dios, no podrá vivir si no realmente tiene ese deseo constante por obedecer a Dios, por buscar su gloria, por vivir una vida en agradecimiento a Él constante. Una vida que solamente pueden vivir sus hijos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido alcanzados por el amor de Dios, aquellos que Dios extendió su misericordia y han sido regenerados. Como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Esa vida sobrenatural, esa vida espiritual se lleva, como dice Pablo en Filipenses 1:21, se vive como es digno del Evangelio de Cristo. Una vida que un inconverso, un impío no puede vivir por más que quiera, por más que se esfuerce. Es una vida que podemos tener el mismo sentir, Filipenses 2:5, que tuvo Cristo Jesús. También dice en la misma carta, el mismo capítulo, versículo 12, dice, y que con toda humildad nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. El ocuparnos de nuestra salvación no es algo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas o en nuestras propias fuerzas, bajo nuestros propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque hemos sido nacidos de nuevo y eso es un obrar divino. Es algo que Dios hizo en cada uno de sus hijos. Y es en su poder que podemos hacerlo. Es en el Espíritu Santo que podemos hacerlo. Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2:13. Esta vida espiritual, o podemos decir sobrenatural, pensando y entendiendo de que no es por nuestros propios esfuerzos, es algo que Dios hizo de una forma extraordinaria, sobrenatural, consiste en conformar nuestra vida externa a nuestra vida interna, vivir de tal forma cada día, cada minuto, una vida que honre y glorifique a Dios, una vida que realmente tiene celo por obedecer a Dios, una vida que está comprometida a que su carácter sea cada vez más semejante al de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos unidos a Cristo, tenemos a Cristo, vivimos en Cristo, Él vive en nosotros. Cuando pensamos en esta vida espiritual no estamos hablando de una vida mística, de una vida ilusa, algo que podemos simplemente pensar o sentir una emoción grande y algo de forma abstracta. Es una vida práctica que viene como resultado de la obediencia consciente a los mandatos de Dios, a la voluntad de Dios. Una vida que se vive dentro de los parámetros ordenados por Dios mismo. Es pensar, es hablar, es actuar en conformidad diaria a la palabra y voluntad de Dios. Pensamos bíblicamente, hablamos bíblicamente, actuamos bíblicamente. Pero como vamos a ver en el resto del mensaje, no podemos pensar bíblicamente, hablar bíblicamente, actuar bíblicamente, si no conocemos la Biblia. Es obvio eso. Debemos estar nutridos de la palabra de Dios. Debemos pasar tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Debemos llenarnos de la palabra de Dios, para luego poder estar pensando bíblicamente, hablando bíblicamente, actuando bíblicamente. De esa forma vamos a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios.
como ya hemos estudiado anteriormente, Pablo en Fin capítulo 6, versículo 17 al 18 dice: gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Vinimos a ser siervos de la justicia. Ya no estamos más esclavos, ya no estamos más bajo el yugo de esclavitud del pecado. Ya ahora tenemos el molde de la justicia, podemos servir a Dios, podemos glorificar a Dios con nuestras vidas, podemos vivir conforme a su voluntad. Pero para eso debemos llenarnos de su palabra, llenarnos de las Sagradas Escrituras. Allí en 2 Corintios 7:1 Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cantábamos recién glorioso intercambio. Y pensaba, no sé cuál es tu caso, pero pensaba, o sea, parte del himno ese, que fue lo que dice Isaías: fue puesto en él el pecado, la maldad, toda mi maldad en él, y sobre él fue descargada la ira justa de Dios, más allá del sufrimiento físico. Y ahora Dios, como sus hijos, nos pide que nos limpiemos de toda contaminación, de todo pecado, y que busquemos realmente obedecerle a Él, glorificarle a Él, cada día en el temor de Él. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esa vida. Allí conocemos muy bien en Efesios 2:10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No, ya fuimos libertados, ya fuimos sacados del diseño de esclavitud, de esclavitud del pecado. Ya no tenemos la excusa perfecta de decir: y soy un pecador, y yo ya soy humano, fallo de nacimiento. Hemos sido libertados del yugo ese, y tenemos ahora el diseño de justicia. Tenemos todos los recursos para obedecer a Dios y para al mismo tiempo aborrecer el pecado, aborrecer nuestra maldad. Por tu maldad, por mi maldad, se pagó un precio altísimo: la vida de nuestro Señor Jesucristo. La salvación está diseñada para producir en nosotros un patrón inconfundible de vida piadosa y justa. Es cierto que vamos a dar algo de fruto, pero el Señor quiere que llevemos mucho fruto para su gloria. Para su gloria. Juan 15:8. Todas estas características serán los deseos de una nueva criatura. Aquella que, dice Pablo ahí en 2 Corintios 5:17, aquella que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a una persona que ya las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas? Que en su interior hay un deseo profundo, un anhelo ferviente por amar a Dios por sobre todas las cosas, por glorificar a Dios. Y en el estudio que tenemos en esta mañana de este versículo 9, capítulo 12, vamos a ver tres deberes personales de esta vida, nueva vida espiritual que el Señor nos regaló en su gracia. El primero es amar sin fingimiento. Amar sin fingimiento. Dice Pablo: el amor sea sin fingimiento. La virtud más grande de la vida cristiana es el amor. El uso de ágape, que es el término griego que se usa para la palabra amor, era raro en la literatura griega pagana. Sin duda alguna,
debido al concepto que representaba una devoción sin egoísmo, donde la persona que ama se da a sí misma por voluntad propia. Una devoción sin egoísmo. Antes y ahora, cuando se habla de amor, hay un egoísmo impresionante. Impresionante. Solo el amor de Dios. Solo el amor de Dios es aquel que se da a sí mismo por la persona que dice amar. Jesús mismo dijo, no existe mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y si realmente hemos conocido a Dios, como resultado natural, vamos a amar con ese amor, con el amor de Dios. Y esta clase de amor era poco común en aquel tiempo, en aquella cultura, que aún se ridiculizaba y se menospreciaba como un indicio de debilidad. Por otro lado, en el Nuevo Testamento es proclamado como la virtud suprema, la virtud que encierra a todas las demás. El amor ágape se centra en las necesidades y el bienestar de la persona amada y está dispuesto a pagar cualquier precio personal que sea necesario para satisfacer esas necesidades y garantizar ese bienestar. Está dispuesto a darlo todo por amor a esa persona, por amor a Dios. Pero tristemente muchas personas dicen yo amo a Dios y estilo Pedro, estoy dispuesto a dar mi vida por ti si es necesario. Pero después frente a una persona, un hermano que tiene una necesidad, se cierra ese corazón. ¿Y dónde está el amor de Dios? Sí, pero yo amo a Dios. Estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario, por la causa de Cristo. Primera de Juan 4:16 dice, amor, el que permanece, Dios mismo es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Jesús declaró sin lugar a dudas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los mandamientos más grandes resumidos en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, todos nuestros sentidos, toda nuestra voluntad concentrada en amar a Dios. Prioridad suprema. Y luego dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, continúa diciendo, ahí en Mateo 22, versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El apóstol Pablo, un poquito más adelante del capítulo que estamos estudiando, allí en 13:8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. El amor es más importante para un cristiano que cualquier don espiritual que pueda tener. En 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor de Dios. El amor de Dios. El amor ágape. Por esta razón, allí Pablo también escribe a los Gálatas en Gálatas 5:22, poniendo en primer lugar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y también en Juan, encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, hablando acerca del amor, dice que sea por nuestro amor hacia los hermanos en la fe, que todos conocerán que somos discípulos de Jesús. Fíjate lo que el Señor proveyó a los incrédulos.
¿qué vara de medir tienen ellos? De acuerdo al amor que vea entre nosotros, los hermanos en la fe, dice, todos conocerán que somos discípulos de Jesús, porque vamos a amarnos verdaderamente, con el amor de Dios, con el amor sin egoísmo, sin condiciones, amor ágape, dispuesto a entregarlo todo por el bienestar de la persona que decimos amar. Pablo oró por los creyentes tesalonicenses de esta forma: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. 1 Tesalonicenses 3:12. En medio de todo el sufrimiento que conocemos que el apóstol pasó, por medio de todo ese sufrimiento, todo lo que padeció, él escribe allá en 2 Corintios 6, 4 al 6, dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pablo mismo sirvió a su pueblo, al pueblo de Dios, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Lo sufrió por amor a Dios, pero por amor a los hermanos también. Es ese mismo amor sincero entre unos y otros que Pedro también amonesta a los creyentes para que exhiban en sus propias vidas este verdadero amor. Y allí en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amar sin fingimiento. Primer deber, como hijos de Dios. Pablo escribe aquí. Y vemos que toda la Escritura está apuntando lo mismo. Todo dice lo mismo. Pedro aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Porque podemos, como decía recién, podemos decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Pero después, y ser eso un amor fingido, ¿por qué? Porque a la hora de demostrar ese amor que amo a Dios y amo a mi hermano, amo a mi prójimo como a mí mismo, ya me olvidé de lo que había dicho, de lo que había declarado, de lo que tan convencido había expresado con mis palabras. No estoy dispuesto a darlo todo por la persona que supuestamente digo amar. No estoy amando de forma fraternal, de forma sincera, de forma entrañable, de corazón puro, como dice Pedro. Y también en 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto no significa, ya sabemos, pero bueno, lo menciono, porque quizás por ahí alguien está distraído y dice, mira qué dijo, es tener mucho amor y entonces pasar por alto los pecados. No pasa nada con los pecados, no. Nosotros, vez tras vez, la Biblia nos enseña que debemos confrontar nuestros pecados. Debemos confrontar un pecado de nuestro hermano. Sí, y también sí nos dice la Biblia cómo debemos hacerlo. De comienzo no debemos hacerlo públicamente, debemos hacerlo a solas. Si ese hermano, esa hermana no reconoce, debo hacerlo con 2 o 3 testigos. Si no reconoce, debo comunicarlo a la iglesia. Y todo, como hemos sido enseñados, toda la iglesia estará diciéndole, arrepentite de tu pecado, arrepentite de tu pecado. Eso no significa, es lo que está diciendo acá, no es que, bueno, de ahora en más, mira, el amor, si yo tengo mucho amor, no tengo que disciplinar a nadie, no tengo que reprender a nadie, no tenemos que disciplinar a nadie como iglesia, porque el amor cubre multitud de pecados. Tener ferviente amor. Si yo realmente amo a Dios por sobre todas las cosas, también sé que Dios es justo, 100% justo. Yo sé que por todos mis pecados y por los pecados de mi hermano, de mi hermana, murió Cristo y pagó. No puedo decir,
te estaría contradiciendo. No puedo decir que ahora el pecado no pasa nada, como ya hemos estudiado. Como dirían palabras del apóstol Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera. El amor genuino es una parte tan integral de la vida nueva, espiritual, que Juan, el apóstol Juan, allí en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, dice Juan, en muerte. Es lo que decíamos recién. O sea, es muy fácil a veces decir: yo amo a Dios con toda mi mente, mi corazón, mi fuerza. Pero al que tengo acá cerca, a mi hermano, a mi hermana, no sé, me hago el distraído. Me hago el que no entiendo la situación. Y dice Juan acá, claramente dice: el que no ama a su hermano, todavía no nació de nuevo. Permanece en muerte. Permanece esclavo del pecado. Una persona que no muestre evidencia alguna de amor ágape, el amor de Dios, carece de todo argumento para afirmar que vive a Cristo, que es una nueva criatura, que conoció al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Toda persona que no muestre evidencia de eso, que administra, que tiene amor ágape, carece de todo argumento para afirmar que conoce a Cristo, que ha nacido de nuevo. Como dice Juan, en palabras de Juan, permanece en muerte. No ha nacido de nuevo. Sigue muerto espiritualmente. El amor del que Pablo aquí y Pedro, como hemos mencionado, y el apóstol Juan también hablan, es un amor genuino, es un amor verdadero, el amor sincero, un amor ferviente, que está libre por completo de toda hipocresía, está libre por completo de todo fingimiento. Es un amor sincero, es un amor genuino, es un amor ferviente. No está manchado, afectado por el egoísmo. Tristemente, muchas veces cuando un joven o una jovencita piensan en formar una familia, muchas veces, su amor es egoísta. Están pensando en formar una familia para satisfacer solo sus necesidades, nada más. Y debemos nosotros, como creyentes, administrar, si hemos sido alcanzados por el amor de Dios, administrar ese amor. Amor genuino, amor ágape, amor puro. Muchas veces hemos escuchado la frase: esto está tomado con alfileres, esto es postizo. El amor de un verdadero hijo o hija de Dios no debe ser un amor postizo. No debe ser un amor tomado con alfileres. Debe ser un amor, el amor de Dios en el corazón de la persona. Un amor sin fingimiento, como dice Pablo. Primer deber personal. Amar sin fingimiento. Si sos un hijo o una hija de Dios, debes amar. Consecuentemente, porque has conocido a Dios. No depende de tus ganas. Depende de obedecer a Dios nada más. Porque ya Dios te ha dado el nuevo nacimiento. Ya Dios te ha dado de su amor. Ágape. Vos debés llevarlo a la práctica. Vos debés hacer uso de ese amor. Y ese amor debe ser usado entre nosotros sin fingimiento, dice Pablo. Y el fingimiento es lo contrario al amor ágape. Es incompatible con el amor verdadero, con el amor ágape, en todas sus manifestaciones. Es imposible que exista amor ágape en tu vida y que al mismo tiempo exista fingimiento. Es imposible. El fingimiento es superado en maldad solo por la incredulidad. El hipócrita que demostró mayor fingimiento en la Biblia, ¿quién fue? Judas. Quien también fue un egoísta consumado. Él fingió devoción a Jesús para lograr sus propios
fines egoístas. Su hipocresía fue desmascarada y su egocentrismo se hizo evidente cuando traicionó a Jesús solamente por 30 monedas de plata. Fingir devoción, fingir amor. No puede ser. No puede ser que digamos que hemos sido alcanzados por el amor de Dios y decimos que amamos y al mismo tiempo estamos fingiendo. Es imposible. Y acá Pablo, como segundo deber, nos dice aborrecer lo malo. El segundo anhelo de la naturaleza, de la nueva naturaleza, consiste en aborrecer lo malo. El aborrecimiento del mal es el otro lado del amor, que por naturaleza propia no puede aprobar lo que es injusto y no se goza en la injusticia, dice 1 Corintios 13:6. Todo lo malo es lo contrario de la santidad y por ende lo contrario a la piedad. ¿Quieres tener una vida santa? Lo contrario, ¿qué es? Lo malo. ¿Quieres tener una vida piadosa? Lo contrario, ¿qué es? Lo malo. ¿Qué debes hacer? Aborrecer lo malo. Debes amar como Dios te amó. Debes aborrecer lo malo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 9:10. Y más adelante, o mejor dicho, en el capítulo antes, capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Por qué vos como hijo de Dios podés aborrecer el mal? ¿O debés aborrecer el mal? Porque Dios aborrece el mal. Dios aborrece el pecado. La maldad es el enemigo de Dios y el enemigo del amor. Y es algo que debe aborrecerse con el mismo fervor con que se procura el amor. ¿Debo de amar a Dios? Sí, con el amor el amor con el cual Él me amó. ¿Debo amar a mi hermano con el amor de Dios? Sí. Y con la misma intensidad debo aborrecer lo malo. Debo aborrecer la maldad. Debo aborrecer mi pecado. Debo aborrecer el pecado. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, dice Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El temor de Jehová, dice Proverbios, es aborrecer el mal. El verdadero Hijo de Dios, el cristiano que ama con amor genuino, también está dispuesto a aborrecer lo malo con toda sinceridad, con todas sus fuerzas, de forma determinada. A causa de su gran amor por Dios, el rey David, con determinación, dijo, allí encontramos en Salmo 101:4, dice: con corazón perverso se apartará de mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Con determinación. Aborrecer lo malo. Corazón perverso se apartará de mí. El creyente fiel no puede llegar a algún arreglo con la maldad, bajo ningún punto de vista, sino que evitará tener todo tipo de contacto con la maldad, en cualquier forma y grado. Como ya hemos estudiado en capítulo 7, el apóstol Pablo ya nos ha confesado de la lucha que él tenía y que tenemos nosotros como creyentes por todavía vivir en este cuerpo, tener nuestros miembros todavía el pecado, pero ya no tiene más poder sobre nosotros, ya no es más el Señor, ya no nos podemos justificar y decir, no puedo hacer otra cosa que pecar. No, sí puedo hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Obedecer a Dios. Tengo el molde de la justicia, tengo el molde de la obediencia. Puedo obedecer a Dios. Sí, fallamos, sí, tristemente,
Pecamos sí, pero no podemos permanecer indiferentes al pecado. No podemos convivir con el pecado como si tal cosa. Amamos a Dios, aborrecemos lo malo, aborrecemos el mal. Judas, en su carta, allí versículo 20 al 23, amonesta a los creyentes de esta forma, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, no en tu amor, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tengamos celo por aborrecer el mal, por aborrecer la maldad. No nos confiemos, no pensemos: bueno, esto no es del todo malo. No, esto no usa tan mal los vocabularios o palabras tan groseras. O no pasa ninguna escena obscena en esta serie o en esta película o en este video. No seamos tolerantes con el pecado. Debemos, como creyentes, aborrecer el mal. No lo digo yo. Lo dice el apóstol Pablo, lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. Demas, dice Pablo, dice: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Y Pablo escribe aquí con gran tristeza en su corazón. El amor de Demas por el pecado fue más grande que su amor por el Señor. Que por la obra del Señor. Alguien dijo que la única seguridad, quizás, para no pecar, o pecar menos, pero la intención debe ser no pecar, el deseo debe ser no pecar, es ver el pecado o al pecado tenerle verdaderamente asco. Porque la realidad es que todos nosotros, y más hoy día, que estamos a la distancia de un solo clic de nuestros celulares, de la computadora o de la tele, cómo nos bombardean constantemente, cómo todos nuestros sentidos son afectados, son bombardeados por programas de televisión, ya sean películas, series, etcétera, etcétera, ya sean programas periodísticos. Tristemente no podemos decir muchos libros porque la cultura hoy no lee demasiado, pero sí de lo que hacen los medios electrónicos. Pero aún así los libros también. Todos contienen inmoralidades, violencias y perversiones de esta sociedad moderna. Y tristemente, si comenzamos a filtrar de forma tranquila y aceptamos ver y permanecer frente a pantalla por tanto tiempo, no vamos a sentir realmente asco por el pecado. No nos vamos a espantar y vamos a tomar otro camino, vamos a cambiar el canal o vamos a apagar la tele o vamos a apagar el celular. Lo trágico es que muchos creyentes se entretienen mucho tiempo de forma habitual, varias horas del día, a estar detrás de distintas pantallas y consumiendo lo que esta sociedad brinda, bajo el príncipe de este mundo que es Satanás, el diablo.
tristemente, trágicamente, muchos creyentes. Y como hemos escuchado recientemente en la conferencia, después esos mismos creyentes, cuando vos les preguntás, ¿pudiste tener tu tiempo con Dios? ¿Pudiste tener tu tiempo de lectura? ¿Pudiste tener tu tiempo de estudio de la palabra de Dios? Te responden, no tengo tiempo. No tuve tiempo. Pero pasaron horas, como ponían el ejemplo ahí de jóvenes que están en su cuarto, con una computadora, con un celular, y se olvidan de que son horas ya de la madrugada, y no se dieron cuenta. Están mirando videitos. ¿Y qué videitos? Que perdieron la noción del tiempo. Pero a la hora de nutrirse de la palabra de Dios, a la hora de estudiar la palabra de Dios, de escuchar predicaciones de sana doctrina, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Como también así escuchamos predicaciones en la conferencia acerca de que si no estamos nutridos de la palabra de Dios, no estamos llenos de la palabra de Dios para responder bíblicamente, cuando seamos tentados no tenemos los recursos necesarios para poder salir victoriosamente de la tentación. No podemos, porque necesitamos los recursos de Dios, no tu propio recurso. No depende de tus propias fuerzas, depende de los recursos de Dios. Y vimos el claro ejemplo de Jesús en la tentación cuando fue llevado al desierto. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no teniendo una naturaleza pecadora, Él dijo vez tras vez, escrito está, escrito está. Y supo cómo aplicar cada vez que citó esa escritura. Pero nosotros, si pasamos horas y horas detrás de una pantalla, sea cual sea, y no tenemos tiempo para nutrirnos de la palabra de Dios, como decía Marco Seff, quizás a un dicho vulgar y corriente lo aplicamos de cualquier forma. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. Porque no tenemos conocimiento bíblico. Porque no podemos pensar, como decíamos hoy, bíblicamente, porque no tenemos conocimiento. Dice la Biblia en el Salmo 119, mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Si no tenemos conocimiento bíblico, ¿cómo vamos a aborrecer el mal? Y tristemente dejamos pasar el tiempo y seguimos tras las pantallas y no detrás de la palabra de Dios o en la palabra de Dios. El aborrecimiento genuino de la maldad genera a su vez la capacidad para evitar cualquier encuentro con lo malo. El aborrecimiento genuino de la maldad genera a su vez la capacidad para evitar cualquier encuentro con lo malo. Alexander Pope, en su obra acerca del hombre, escribió lo siguiente: el vicio es un monstruo de aspecto tan espantoso. El vicio es un monstruo de aspecto tan espantoso que no sería necesario verlo para aborrecerlo. No sería necesario verlo para aborrecerlo. El vicio es un monstruo de aspecto tan espantoso que no sería necesario verlo para aborrecerlo. El problema es que después de verlo tanto, ya nos resulta familiar. Primero lo toleramos, luego lo sentimos o le sentimos lástima y luego lo cobijamos. Nos familiarizamos. Como decía hace un momento, muchas veces estamos mirando una película o estamos mirando una serie y decimos, no tiene escenas obscenas, no tiene vocabulario sucio o grosero, está bueno para verlo. Pero hay mensajes que dan, aunque no te usen vocabulario grosero ni escenas obscenas. Hay mucho mensaje y vos tenés que discernir. Y si vos te familiarizás con el pecado, no vas a discernir. Y si vos no pasás tiempo con la palabra de Dios, tampoco vas a discernir. No vas a tener la sabiduría necesaria para decir, esto acá me están dando un mensaje y esto es pecado. Y si es pecado, esto
Dios aborrece. Y si Dios lo aborrece, yo lo debo aborrecer. Debo de amar sin fingimiento, debo aborrecer lo malo. Pero de nuevo, volvemos al comienzo. ¿Quién me da esa capacidad para poder discernir? El entendimiento bíblico, de pasar tiempo leyendo la Biblia. Pero no es solamente leer nada más, leer para entender, estudiar, pedir ayuda si no entiendo, pero dedicar tiempo. Realmente Dios aquí nos ha dejado revelado todo lo que quiere para nosotros, la forma que debemos conducirnos. Aquí tenemos cientos de principios para vivir conforme a su voluntad. Pero en la medida que decidimos no nutrirnos de la Biblia y sí estar muchas horas frente a pantallas que está dominando el príncipe de este mundo, es muy probable, como decía este hombre, nos terminemos familiarizando con el pecado. Y no nos damos cuenta. Y hay montones de cosas que están pasando ahí. No reaccionamos. ¿Por qué? Porque fuimos tolerantes. Lo empezamos a ver una y otra vez. Toleramos. Quizás hasta por ahí a veces, pobre. Quizás hasta decir, oh, pobre tipo, pobre tipa. Y lejos esté de nosotros de decir, bueno, vamos a ser permisivos con esto. Amar a Dios sin fingimiento, amar a nuestro hermano sin fingimiento, aborreciendo lo malo, con la misma intensidad. El salmo que conocemos muy bien, Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, súper dichoso. No podemos coquetear con el pecado. No podemos exponernos a que nos familiaricemos con el pecado. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Como dije antes, nos bombardean, nos acribillan todo el tiempo. En la calle. Es un toque del celular. Es un toque. Es un toque. Y si estás con la computadora, lo mismo. Y si estás con la tele, lo mismo. Es a la distancia de un toque. Y todo es pecado, todo es pecado. O sea, muchas veces camuflado. Pero si no tenemos el conocimiento necesario bíblico, cedemos y nos familiarizamos y nos acostumbramos y vamos más adelante, tristemente. No coqueteemos con el pecado. Si coqueteamos con el pecado, no vamos a poder escapar. Vamos a pecar. Vamos a pecar. Cuando el hombre justo se niega a dejarse seducir por los atractivos propios del pecado, que parecen muchas veces menos dañinos. ¿Acaso no han escuchado? ¿Y qué tiene de malo este programa? ¿Y qué tiene de malo esta película? ¿Y qué tiene de malo esta serie? Minimizamos los efectos dañinos del pecado. Aquí en Salmo 2, versículo 2 dice: en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Que tu meditar como hijo o hija de Dios sea la ley de Jehová, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Pero como hemos escuchado y hemos sido enseñados una y otra vez, no leas la Biblia porque te van a preguntar en la iglesia. O porque si no te va a preguntar a tu esposa o tu esposo o alguien, o el pastor o quien sea. No leas la Biblia por esa razón. Lee la Biblia porque entendiste de que es el alimento que vos necesitas. Es el alimento espiritual que no vas a encontrar en ningún lado que no sea la Biblia. Amá la Biblia, como vemos una y otra vez también, que David principalmente, como hemos visto en muchos salmos, él tenía una devoción por Dios, por los mandatos de Dios, por cumplir las órdenes de Dios. Era su deleite, era su delicia, disfrutaba la palabra de Dios. Y quizás al comienzo, o en el medio, como sea, quizás no entendés,
pero hay herramientas para poder entender la palabra de Dios. Suficientes herramientas. Así como al alcance de un clic en nuestros celulares o en una computadora está lo malo, también está lo bueno. Hay muchas cosas buenas, hay muchas herramientas buenas que podemos acudir y nos pueden ayudar a comprender y a entender la Biblia. Pero es interesante que recordemos esto también, que Dios a través de su palabra nos ha dejado revelado de que hay muchas ocasiones que debemos huir. Pablo advirtió allí a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, y después también en capítulo 10, versículo 14, a que lo que debían de hacer estos hermanos era huir. No negocies, no debemos, Dios no nos dice, bueno, ya ustedes que son mis hijos, ya tienen ciertos recursos con los que se pueden manejar y no necesariamente tienen que salir corriendo. Dios no dice eso. Dios dice huid de la fornicación, huid de la idolatría. Huid, corre, alejate. No trates ahí a ver cuál es la siguiente escena. A ver si no es tan comprometedora, la miro. Huid, alejate, apagá, cerrá, andate, salí de ese lugar. También Pablo advierte a Timoteo, en primera de Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mas tú, hombre de Dios, mas tú, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, y sigue la piedad, y sigue la fe, y sigue el amor, y sigue la paciencia, y sigue la mansedumbre. Es palabra de Dios. No es palabra que se le ocurrió a Pablo, no es palabra que se me ocurre a mí, no es una palabra de que se le ocurre a alguna otra persona. Es palabra de Dios. Huid, huye. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Huye. No te quedes ahí. No te quedes un rato más. No te quedes una hora más. Huye. No sos tan fuerte, si no Dios no pondría esta orden. Huid. Es imposible seguir la justicia si al mismo tiempo toleramos el pecado. Es imposible. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podemos ser obedientes a Dios y al mismo tiempo tolerar el pecado. En el libro de Proverbios encontramos que 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, del 16 al 19. Cuanto más expuesto se esté a la maldad, cuanto más expuesto se esté a la maldad, debería ejercerse una mayor resistencia contra ella, sin importar con cuánta frecuencia o intensidad seamos confrontados por lo malo. Debemos examinarlo todo, dice Pablo allí en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, y retener lo bueno, y abstenernos de toda especie de mal. Abstenernos de toda especie de mal. Y en 1 Corintios 2:16 dice, puesto que tenemos la mente de Cristo. Vos como hijo, hija de Dios, tenés la mente de Cristo. Retener lo bueno, examinarlo todo, retener lo bueno. Abstenete de toda especie de mal. Debemos ser como Cristo.
amar la justicia, aborrecer el pecado. Amar la justicia, aborrecer el pecado. Amar sin fingimiento, aborreciendo lo malo. Debemos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y ya para ir terminando, el tercer y último deber es seguir lo bueno, dice Pablo aquí. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Seguir lo bueno. El verbo seguir se deriva de un término que significa goma y engrudo y se aplica también a cualquier clase de vínculo, ya sea físico, emocional o espiritual. Como siervos de Jesucristo nosotros debemos adherirnos o vincularnos a todo lo bueno, aquello que por naturaleza propia es correcto, aquello que por naturaleza propia es digno. Nos debemos vincular, nos debemos adherir a todo lo bueno. Se puede definir lo bueno como todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Debemos pensar, debemos seguir en estas cosas. Debemos vincularnos, debemos adherirnos a todo lo bueno, dice Dios, a través del apóstol Pablo. A todo lo bueno. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Tenemos conocimiento de lo verdadero. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Pensamos correctamente. Pensamos en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. A eso debe estar pegado a nuestro corazón. Si no dedicamos tiempo a esto, lo que va a estar ligado a nuestro corazón, ¿qué va a ser? Todo lo que nos brindan las pantallas virtuales. En 1 Tesalonicenses 5, 21, 22 dice el apóstol: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es muy claro aquí que se trata de un llamado a usar el discernimiento. Examinadlo todo, retener lo bueno. Y hace una evaluación consciente de todas las cosas de tal modo que podamos decidir con base en el juicio de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Qué cosas vamos a aceptar? ¿Qué cosas vamos a rechazar? ¿De qué cosas vamos a huir? ¿De qué cosas vamos a adherirnos? ¿Qué cosas vamos a seguir? ¿Qué cosas vamos a vincularnos? El discernimiento nos lo da Dios a través de su palabra, a través de tiempo de estudio de la palabra, a través de tiempo de oración. Debemos llenarnos de la palabra de Dios, al punto de que pensemos bíblicamente todo el tiempo. No es solamente cuando nos reunimos aquí, o en un momento del día en tu casa. Es todo el tiempo. Recordemos lo que dice la Biblia misma: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar tu palabra. Pablo ya ha explicado la clave para hallar y seguir lo bueno. Y no nos debemos conformar a este mundo. Todo lo contrario. Dice Pablo allí, como ya estudiamos en los primeros versículos de este capítulo 12, debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que nos separamos de las cosas de este mundo, del celular, de la compu, de los pasatiempos, y nos saturamos de la palabra de Dios, las cosas buenas cada vez irán reemplazando a las cosas malas. En la medida que vos determines nutrirte de la palabra de Dios. Y eso va a hacer que puedas, como leíamos en Filipenses 4, 8 y 9, pensar en todo lo verdadero,
en pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, en todo lo justo, en pensar conforme a la voluntad de Dios. Y de esa forma vas a ir sustituyendo las cosas malas. Pero si pasás horas del día frente a cualquier pantalla y no tenés tiempo para leer la Biblia, ¿qué vas a sustituir? ¿Qué vas a reemplazar? ¿Qué vas a seguir? Vas a terminar siendo tolerante con el pecado. No lo vas a aborrecer al pecado. Vas a empezar a excusarte. Y vas a empezar a pecar contra Dios. Y no vas a sentir no vas a sentir convencimiento para avergonzarte delante de Dios, para humillarte delante de Dios y pedir perdón por tu pecado o por ese pecado. Porque te vas a ir familiarizando con el pecado y lo vas a ir tolerando tranquilamente. Dios te dice que ames sin fingimiento, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, porque de no haber sido por el obrar de tu Espíritu Santo, nosotros ninguno hubiésemos podido llegar a convencernos de nuestra verdadera condición, depravada 100%, incapacitada para podernos salvar a nosotros mismos. Gracias por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por esa misericordia que extendiste hacia nosotros. Gracias por amarnos de tal forma que estuviste dispuesto, aún siendo nosotros pecadores, de morir por nosotros. De tu Hijo el justo morir por los injustos. De por ese intercambio realmente glorioso. Yo merecía morir. Yo merecía ser castigado eternamente en el infierno. Y tú decidiste que Jesucristo ocupara mi lugar. Y en Él descargaste toda tu ira justa, porque en Él estaban cargados todos mis pecados. Estaban cargados todos nuestros pecados. Y fueron castigados. Y Jesucristo pagó esa deuda. Señor, y hoy podemos gozar, disfrutar de una salvación inmerecida, grandiosa, gloriosa. Señor, a la cual estamos aguardando para ser glorificados. Para ya no estar más en relación con este cuerpo, Señor, de pecado. Gracias, Señor, porque ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Gracias porque tú nos libertaste. Gracias, Señor, porque tú nos sacaste de ahí. Gracias, Señor, porque ahora somos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque somos tus herederos tan solamente por gracia. Por gracia. Señor, ayúdanos, Señor, a rever nuestras vidas y si realmente nuestras vidas, Señor, están glorificando tu nombre. Si realmente te amamos a ti con el amor con que tú nos has amado y si nos amamos unos a otros como tú nos has amado a nosotros. Si administramos ese amor ágape. Si amamos realmente sin fingimiento. Si realmente estamos aborreciendo el mal. Si estamos aborreciendo el pecado. Si estamos siguiendo lo bueno. Ayúdanos, Señor. Obra en cada uno de nuestros corazones. Y que vivamos, Señor, a la luz de tu palabra cada día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, te damos todo. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.